En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y hermana, a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando sobre el tema el rol del varón en la sociedad, en la iglesia y en el hogar. Esto es necesario porque en estos días hay mucha confusión respecto a la identidad del hombre como de la mujer, a causa de ciertos movimientos que han surgido que pretenden borrar las líneas que dividen a ambos sexos, como la ideología del género y otro tipo de filosofías y de pensamientos, a causa de que Dios ha permitido, o más bien ha juzgado al hombre de tal manera que el hombre tiene una mente reprobada, no entiende, no comprende y no puede objetivar su mismo ser y su mismo sexo. Así que también esto es necesario que lo prediquemos, es decir, la hombría, la virilidad del hombre, el rol del hombre, qué significa ser hombre. El significado de la hombría proviene precisamente de Dios mismo, pues Dios hizo primero al hombre. Y hay ciertas características, pensamientos, acciones, manera de vivir que el hombre tiene. Se podría decir que esa es la identidad propia que Dios le dio al hombre en su creación. Estábamos hablando de la entrada del pecado al mundo en el mensaje anterior. Cómo es que Dios había dado autoridad a Adán sobre todas las cosas creadas. También a Eva le había dado esa autoridad porque a ambos les dijo: henchid la tierra, también sojuzgadla, señoread sobre todos las aves del cielo, los animales de la tierra y los peces del mar. Y cuando Dios formó a Eva y la trajo como esposa a Adán, Adán, ejerciendo la autoridad, le puso nombre a su mujer y dijo: será llamada varona, porque del varón fue tomado. Intuitivamente, Adán sabía que esta mujer había sido tomada de él mismo, no del polvo de la tierra como fue formado Adán, sino de la costilla de Adán. Y por eso él dijo: ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y estaban ambos desnudos en el huerto y no se avergonzaba, porque no había pecado en ellos, no había malicia en su manera de pensar, eran santos. Dice la Biblia que Dios había dicho que era bueno en gran manera lo que había creado. Pero Dios había dado un mandamiento, solo uno. No había dado dos mandamientos, sino solamente un mandamiento. De todo árbol podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese era el mandamiento.
y el castigo que vendría al hombre y a la mujer si desobedecían este único mandamiento es que iban a morir. Así que nosotros ya sabemos la historia como el diablo, que en el libro de Apocalipsis se le llama la serpiente antigua, haciendo alusión precisamente a la manera como el diablo tentó a Eva. Y Eva escuchó la voz de Satanás, escuchó la voz de esa serpiente del diablo que es astuto sobremanera y persuadió a Eva a comer de la fruta del árbol que Dios había prohibido comer. Muchos piensan que Adán estaba allí a la par de Eva. Es poco probable, porque el diablo, siendo astuto, buscó la manera en que Eva estuviera sola. Era más vulnerable al engaño, a la astucia, si ella estaba sola. Y ella tuvo un diálogo con el diablo, con la serpiente. Y la serpiente la persuadió, le dijo: si ustedes comen de ese fruto, serán semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Así que ella, persuadida por la astucia y por el engaño de Satanás, comió. En mi opinión, no creo que Adán estuviese allí. Eva había sido colocada bajo la autoridad de su esposo y su esposo tenía que cuidarla y protegerla. Así que Eva no tomó esa decisión de comer del árbol consultando primeramente con su esposo, porque seguramente estaba sola. Comió, y cuando vino el esposo a ella, ella le dio de comer del árbol que Dios había prohibido. Y no sabemos la razón, hermanos y hermanas, el motivo que tuvo Adán para desobedecer a Dios y comer de esa fruta que le ofreció Eva. Solamente que más adelante en el libro de Timoteo se nos declara que Eva fue engañada por el diablo, pero que Adán no fue engañado, sino que deliberadamente comió. Algunos han especulado y han dicho que Adán amaba mucho a Eva y que se decidió compartir el destino de su esposa comiendo y desobedeciendo a Dios. Hablábamos en la enseñanza del día de ayer que no obstante que Eva fue la que primero cometió falta, transgresión y pecó, el pecado que fue adjudicado a la raza humana, pero el pecado de Adán, porque él era el representante de la creación de la raza humana. Él era la cabeza federal, como enseñan algunos teólogos. Y al pecar Adán, pecamos todos nosotros en él. Pero desde el principio se ha interpretado que el hombre es el virrey que Dios ha colocado en este mundo, el representante. Fue creado a imagen y semejanza de Dios y Dios le ha dado al hombre autoridad.
autoridad para poder multiplicarse y para poder dominar, conquistar, enseñorearse sobre toda la creación que Dios ha hecho, sobre las aves, sobre los animales, sobre los peces, sobre las plantas, sobre todo lo creado. Ayer hablábamos del mandato cultural, cómo las culturas y las civilizaciones se han desarrollado porque el hombre ejerce la autoridad que Dios le dio desde el principio de conquistar y de dominar sobre todo lo creado por Dios en este mundo. Por supuesto que las culturas que han adquirido más conocimiento y que han tenido leyes mejores y han mostrado una grande disciplina son las culturas que han cumplido de una mejor manera y eficaz el mandato cultural que Dios le dio al hombre desde el principio. Pero también allí mismo en el libro de Génesis, cuando Dios confronta a Adán y a Eva a causa de su pecado, y cuando Dios habla a Adán diciéndole que él no debió de oír la voz de su mujer, y a causa de escuchar la voz de su mujer y de deliberadamente comer del árbol, de la fruta del árbol prohibido, Adán pecó. Emitió entonces el Señor juicio sobre Adán. Le dijo que maldita sería la tierra por causa de la desobediencia de Adán. Y que la tierra, una vez maldita, iba a producir cardos, abrojos, espinos. Y que con el sudor de su frente el hombre iba a sustentarse. El castigo y la maldición consistía que ciertamente la vida del hombre iba a ser muy, pero muy difícil y muy dolorosa, y que se iba a requerir todo el esfuerzo del hombre para poder ciertamente ejercer el mandato cultural de dominar todo lo que Dios había hecho. Y también cuando confronta a la mujer, le dice que ella iba a tener dolores en sus preñeces y dolores en sus partos. Y que la relación en el hogar iba a ser muy difícil, dificultosa y pecaminosa. Que cuando el hombre y la mujer se casaran y formaran un hogar, iba a haber una lucha, que las mujeres no se iban a sujetar a la autoridad del hombre, sino que la mujer lucharía desde el principio hasta el fin de su matrimonio por obtener o por usurpar la autoridad de su marido. Y que esto iba a crear conflictos, tremendos conflictos muy dolorosos en el seno del hogar, de la familia. Y que el hombre, imponiendo su autoridad dada por Dios, iba a abusar de esa autoridad y se iba a enseñorear de su esposa. Esto era una maldición, porque en el libro de Génesis se está hablando de los castigos, de la maldición a causa del pecado, de la desobediencia de Adán y de su esposa Eva. También Dios pronunció maldición y castigo sobre Satanás,
Así que a lo largo de la historia, grandes conflictos han habido en el hogar. Por eso cuando Pablo habla de la autoridad y de la necesidad que las personas que están bajo autoridad sean sumisas de una manera voluntaria, obedezcan a la persona que ejerce autoridad. Y cuando vamos al libro de Efesios capítulo 5, Pablo va a hablar de la estructura de autoridad que hay en la sociedad. En toda sociedad hay toda una organización, toda una estructura donde los hombres y las mujeres ejercen autoridad. Entonces, Pablo establece un principio general respecto a cómo se ejerce la autoridad y a cómo se debe de obedecer esta autoridad, diciendo en el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es un principio general, es el principio que debe de primar en todas las relaciones humanas, en las relaciones laborales, en las relaciones entre hombre y hombre, hombre y mujer, relaciones también en el hogar, en la empresa y en todo conglomerado humano que esté debidamente organizado. Mañana vamos a hablar sobre el asunto de la autoridad en el hogar, para que no suceda lo que está sucediendo y lo que sucedió desde el principio, que en el hogar hay un forcejeo. En vez de que el hombre y la mujer vivan en armonía, están viviendo de tal manera que hay enormes conflictos. En vez de que el hombre ejerza su hombría, su virilidad de una manera correcta en amor, el hombre abusa de esa autoridad y la mujer no se sujeta, no es sumisa a la autoridad establecida por Dios. Mañana vamos a hablar de esto, así que lo espero mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.